Buenos días, buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Cristo Jesús el Todo, un nuevo día por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Le damos la gloria y honra a nuestro Dios por su gran amor, porque el día de hoy nos permite ver su creación nuevamente, nos permite amanecer, porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y damos gracias, gloria y honra a nuestro Dios porque Él ha sido muy bueno. El día de hoy quiero dar gracias a Dios porque Él ha sido bueno contigo y conmigo. A pesar de la adversidad, el Señor nos fortalezca, el Señor nos dé de su gracia y nos ayude a salir victoriosos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios, damos la gloria y la honra a Él porque Él es fiel y yo los animo el día de hoy a que sigamos prosperando en la palabra, nos animamos mutuamente y el día de hoy quiero darle gracias a nuestro Dios y quiero compartirles este tema que tiene por nombre Ama a Dios con sabiduría. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar a nuestro Dios con sabiduría? Y vamos a orar para dar inicio con esta predicación el día de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, te damos gloria y honra, porque tú has sido tan bueno con nosotros, Dios. Porque nosotros muchas veces no vemos tus grandezas y tus maravillas, Señor. Pero tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Has prometido estar cada vez con nosotros, cada día, cada momento, cada situación, cada hora, Señor. Y hoy en tus manos ponemos esta palabra, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, que nos bendiga tanto, Señor, que nosotros podamos ponerlo por obra, Señor, y que podamos animar a otros a que tu palabra, Señor, sea expandida, Padre Celestial. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea hablando esta mañana, Señor. Para que tu Espíritu Santo sea direccionándonos. Para que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando conforme a la necesidad de los corazones, Padre Celestial. Este tiempo lo ponemos en tus manos. Glorifícate, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar en el libro de Proverbios 2.1. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Capítulo 2 del libro de Proverbios, versículo 1 y 2. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Nuevamente lo vamos a leer. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Hijo mío, Dios nos habla como hijos, no nos habla como desconocidos. Acuérdense que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú eres un hijo de Dios, porque acuérdense, es muy diferente ser un hijo a ser creación. Y aquí el Señor nos habla de un hijo. Mucha gente dice: no, yo soy hijo de Dios porque Dios me creó. Dios nos creó con un propósito. Pero tenemos que recordar que el hombre fue desobediente y por lo tanto hubo una consecuencia, y el cual estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo en el cual Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces nosotros somos hechos hijos por medio de la oración de fe, por medio de Jesucristo. Si nosotros hacemos una oración de fe,
Jesucristo ya vive en nosotros y Él nos da ese papel automático que ya somos hechos hijos, que ya somos herederos, que ya somos hijos de Dios y que hemos sido adoptados por medio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Qué palabras? ¿De qué palabras me habla, hermana? ¿Qué palabras? Tenemos que recordar que la Biblia es un libro escrito por hombre, pero inspirado por Dios. Aquí estamos en un libro que nos habla de la sabiduría. Es un libro tan rico, el libro de Proverbios, que nos ayuda a cómo vivir cotidianamente. Este libro tiene como objetivo que la persona que lea este libro cambie su manera de vivir y cambiar nuestro estilo de vida. ¿Cuántos errores no cometemos diariamente, hermanos? Porque no tenemos la sabiduría. Incluso hay personas que, bueno, por ejemplo, yo tengo mi padre, por la gracia y gloria de Dios, y siempre él habla y me dice, yo ya estoy viejo, mija, hazme caso. Él con el tiempo ha aprendido a tomar, ha sido enseñado, él ha tropezado, él ha tenido errores, el cual él me aconseja que no haga eso porque voy a llegar a un error. Y me dice, no seas terca, no seas necia. Entonces la sabiduría se va pasando. Si hablamos humanamente hablando, ¿verdad? Como son las leyes, como te enseñan los abuelos, los padres, ¿verdad? Pero espiritualmente también hay sabiduría. Y es una sabiduría que realmente te enriquece. Porque es una sabiduría espiritual que proviene de Dios, pero te va a bendecir terrenalmente. Muchas veces la sabiduría del hombre no nos enriquece tanto como la sabiduría de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay mucha gente en el mundo sabia, hay mucha gente con estudios, preparada, hay mucha gente que ha aprendido con los años, pero no a la manera de Dios, no a como Dios lo manda en su palabra. Yo he visto videos, nunca pues he visto una persona multimillonaria, ¿verdad? Pero he visto videos de personas que tienen muchísimas riquezas, muchísimo, y muchos dicen, no, es que es muy sabio para hacer negocio, es que ese varón tiene mucha sabiduría y te puede dar consejos y te puede... Y si uno mira el trasfondo de sus riquezas, no son bendecidos, porque al final del día pues es una provisión. No son bendecidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen riquezas y amontonan sus riquezas para dice la palabra de Dios que vanidad de vanidades, decía en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, y amontonamos riquezas y no sabemos quién las va a disfrutar ni quién las va a gozar. Entonces mucha gente los admira y mucha gente dice, yo quisiera ser como aquel, y él es muy sabio y él tiene libros de emprendimiento y él tiene libros de conocimiento para hacer crecer tu negocio y tantas cosas que te dan resultado, ¿verdad? En unas ocasiones te dan resultados, otros no, pero si uno va a la librería, ve libros de emprendimiento, libros de finanzas, de administración, de tantas cosas, lo cual no está mal. Una administración está perfecta. ¿Por qué? Porque con lo que Dios te bendiga tú tienes que saberlo administrar, pero es muy diferente una administración como te la enseña el hombre a como te la enseña Dios. Entonces la sabiduría del hombre
también es diferente a la de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente se cree sabio, porque tiene mucho dinero, porque tiene muchos consejos, porque ha cometido muchos errores y de esos errores ha aprendido, pero al final del día no está Dios con ellos. No está Dios con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros bíblicamente podemos ver ejemplos de reyes que no temían de Dios, incluso adoraban otros dioses y tenían riquezas, eran prosperados. Pero cuando uno tiene la sabiduría de Dios, es diferente. Porque normalmente el que tiene dinero porque invade impuestos, o sea, comete delitos que con dinero lo hacen, ¿verdad? De que, bueno, me toca tanto dinero, a ti te doy el 10% y perdóname. Y hay mucha corrupción, hay mucha mala organización, países con muchas deudas, tantas cosas, pero ese no es el tema, las finanzas no es el tema. Aquí el ejemplo es que cuando uno tiene la sabiduría de Dios y cuando uno tiene la sabiduría del hombre, hay muchos errores en la sabiduría del hombre. Pero en la sabiduría de Dios, que es perfecta, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sabia no va a tomar una decisión de matar a un hombre por temor a Jehová. Va a decir, no, me hizo daño, pero yo no puedo tomar esa decisión. Yo no puedo herirlo de esa manera. Porque yo sé que eso no le agrada a Dios. Yo sé que Dios va a ver mi pecado y yo no lo voy a poder ocultar. Porque Dios está ahí. Más sin embargo, el rico dice, no, pago porque lo maten. Y paga. Y él dice, no, pero yo no lo maté, y duerme muy tranquilo y muy cómodo. Esa es la sabiduría que yo les hablo. Hay una sabiduría que sobrepasa y que nosotros podemos evitar muchos errores teniendo esa sabiduría. ¿Y cómo puedo amar yo? Hermana, usted me dijo que tengo que amar a Dios con sabiduría. Ama a Dios con sabiduría. Dice en Primera de Juan, en el libro Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, que era lo que les decía. El Señor nos ama tanto que envió a su Hijo. El Señor, en su sabiduría, en su gran inteligencia, en su soberanía y en su gran amor hacia con nosotros, manda a su Hijo unigénito. Pero hermana, ¿cómo puedo amar yo a Dios? Él nos amó y Él nos dio una manera de poder salir victoriosos de este mundo tan caído, tan destruido, tan pecaminoso. Y es por medio de su Hijo. ¿Cómo amo a Dios? Marcos 12, dice la palabra del Señor, capítulo 32 en adelante. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Porque Jesucristo les había dado 2 mandamientos. Y el primero era: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Esta es la manera de nosotros amar a Dios sabiamente, con todo tu corazón. ¿Cómo voy a amar a Dios con todo tu corazón? Dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón de malos comentarios. Tenemos que guardar nuestro corazón de burlas. Tenemos que guardar nuestro corazón de errores que han cometido nuestros padres. Tenemos que guardar nuestro corazón de enfermedades que han terminado con la vida de un ser querido. Porque muchas veces endurecemos nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que amaremos a Dios con todo nuestro corazón. Y si nuestro corazón está contaminado del mal, no podremos amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice, con toda tu alma, con toda tu alma. Mi alma alaba a Dios, mi alma ama y glorifica el nombre del Señor. Y van a venir pensamientos y mi cuerpo va a querer hacer lo contrario, pero mi alma va a estar siempre pensando en Dios y buscando la forma de hacer lo correcto. Y con toda tu mente. ¿Cuántas veces no somos atacados en la mente con malos pensamientos, con incluso en la iglesia, hermanos? Muchas veces hablamos del hermano y pensamos cosas malas y no es que no está bien, pero sabemos que hay un adversario, hay alguien que se está encargando, que es el enemigo, que se encarga de estarnos aventando dardos y esos malos pensamientos a nuestras mentes que no nos ayudan a crecer en la obra y en el amor de Dios. Con toda nuestra mente. Oh, sí, viene ese pensamiento, pero tú te vas hoy en el nombre de Jesús, pensamiento malo. Yo sé de dónde proviene ese pensamiento y no es de Dios, porque Dios es amor y Dios me va a dar la paciencia y la sabiduría para amar a mi hermano a pesar de sus errores. Ahorita mi hermano está trabajando, está muy cargado, está pasando por momentos difíciles. Es carne y la carne se cansa. Todos nos cansamos en algún momento. Y dice, y con todas tus fuerzas, vas a tener que luchar, vas a tener que sacar fuerzas de donde no las hay. Vas a tener que, a lo mejor vas a estar tú pedías oración porque se sanara tu familiar y vas a estar enterrando en el panteón, pero con todas tus fuerzas, sacas fuerzas de donde no las hay y amas a Dios y glorificas a Dios con todo tu corazón, porque eso nos manda el Señor, amarlo con todas nuestras fuerzas. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a mí mismo. Mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Pues todas las personas que tienen vida que están a tu alrededor. Hermana, pero mi vecina siempre me ofende. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y como a ti mismo. ¿Tú no quieres que te lastimen? Bueno, tú tampoco lastimes. ¿A ti no te gusta que se burlen de ti? Pues tú tampoco te burles de las demás personas. ¿A ti te gusta que te traten bien? Bueno, trata bien a tu prójimo. No, pero es que viene y me provoca. Diablo cochino mentiroso, repréndelo en tu mente, pero no los ofendas, no los hieres, no los hagas sentir menos. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Y en el libro de Mateo nos habla de los mismos mandamientos, pero dice que con estos dos cumplimos toda la ley, con toda la ley de Moisés. Porque si nosotros no respetamos y amamos a nuestro prójimo y amamos a Dios con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, no vamos a herir a los demás, no vamos a robar, no vamos a matar, no le vamos a robar no vamos a quitarle la mujer a nuestro vecino, ni el hombre a nuestra vecina. No vamos a hacer eso porque amamos a Dios, porque tenemos la sabiduría de lo alto. Y yo voy a amar con sabiduría a Dios. Dice que Jesús, entonces, viendo que habían respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Esfuérzate. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser sabios con la sabiduría de Dios.
Dios es grande, Dios es amor, Dios es el Todopoderoso. No hay nadie más que Él. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Había un varón, David, que estaba pasando por una situación muy difícil, que no me gustaría estar en sus pies. Dice la palabra de Dios que el rey David tuvo varios hijos. Entre ellos, uno llamado Amnón, una llamada Tamar y uno llamado Absalón. Dice la palabra de Dios que Amnón miraba con ojos de amor a Tamar, siendo hermanos. Dice que un día David, que Amnón estaba tan enfermo, se hizo enfermo, y el rey David manda a que Tamar lleve alimento a Amnón. Dice la palabra de Dios que Amnón abusó de ella y que después la desechó y la corrió y la trató, la humilló muy mal. Después de esto se da cuenta David y dice la palabra de Dios que David se enojó mucho. Al llegar esto a los oídos del rey, se molestó mucho, pero que solo quedó en una molestia de un padre. No quiero imaginar la situación de David, de sus dos hijos, uno como el agresor y otro como víctima. El tercer hijo, llamado Absalón, se da cuenta de la situación. Dándose cuenta él de la situación, dice la palabra de Dios que pasaron 2 años. 2 años donde el enemigo estuvo trabajando en la mente de ese varón. Y en esos 2 años, Absalón se prepara y da muerte a Absalón, a Amnón. Dice la palabra de Dios que David, cuando se da cuenta, dice, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgando sus vestidos. Y que el rey decía, todos mis hijos han sido muertos, todos mis hijos, todos los hijos del rey, y ninguno ha quedado. Y le dice un varón que estaba con David, dice, por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Como hablábamos en el inicio, ¿verdad? De la sabiduría del hombre terrenal con la sabiduría de Dios que sobrepasa toda sabiduría. Fíjense en lo que dice aquí. Solo Amnón había sido muerto. Pero para el rey todos sus hijos habían muerto. ¿Por qué? Porque uno había sido agresor. Amnón había abusado. Tamar, no quiero pensar los caminos de Tamar como si hoy en día vemos a las mujeres violadas, abusadas, cómo se van a la drogadicción, a la prostitución, tantas cosas que hace el enemigo con ese dolor que tienen ellos tan grandes. Y Absalón, que él se llenó de ira, de coraje y tomó una mala decisión. Y el rey decía, todos mis hijos han muerto. Y le dice uno, no, solo a uno. Terrenalmente murió uno, pero espiritualmente murieron 3. Murieron las ilusiones de Tamar de casarse, porque dice que ella era virgen. Dice la palabra de Dios que era una mujer virgen y que traía un vestido hermoso de colores, lo cual usaban todas las personas, todas las mujeres que eran vírgenes. Se murió las ilusiones de Tamar. ¿Cómo iba a ser de deshonrada ella? Y más, avergonzada más porque su propio hermano abusó de ella. Después
Absalón, que se levanta y manda a matar a su hermano Amnón. Se le murieron los 3 hijos. Pero Amnón, Absalón y Tamar, todos eran hijos del mismo padre. Y todos tenían errores. Los 3 tuvieron situaciones muy difíciles. El padre estaba sufriendo mucho al ver la situación. Qué difícil ha de haber sido para David. Qué difícil es para el padre ver lo pecadores que somos hoy en día, iglesia. Qué tan difícil es para él ver nuestra situación. Nosotros tenemos que amar a Dios con sabiduría, a como Él nos lo manda, como Él nos lo enseña en su palabra. Lo acabamos de leer en Marcos 12. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí vemos 3 personas con falta de sabiduría. Con falta de sabiduría y los llevó uno se dejó ir por la ira, otra se dejó llevar por la tristeza y otro se dejó llevar por su situación sexual, por sus deseos sexuales. Falta de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, tenemos que esforzarnos en ser sabios. Tenemos que esforzarnos en buscar de Dios. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos y guardares dentro de ti, guárdalos. Guarda esos mandamientos en tu corazón. Atento tu oído a la sabiduría. Sé prudente, no te dejes guiar por la ira. No te dejes guiar por la situación que el día de hoy estás pasando. No te dejes guiar por lo que un día viviste. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre, libertare, ese será verdaderamente libre. Tú tienes libertad en Cristo Jesús. Y esta mañana terminamos esta palabra con una oración. Que el Señor nos llene de su sabiduría y de su prudencia, de su inteligencia. Y que podamos ponerla por obra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias, Dios. Te damos la gloria y la honra porque tú eres grande, Dios. Tú eres el Todopoderoso, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra día con día, Señor. No solo leerla, sino a vivirla, Padre Celestial. Ayúdanos a ser sabios, Padre. Dice tu palabra, Señor, que tú estás en la sabiduría, Señor. Que tú eres el gran yo soy, el todopoderoso. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo siga guiándonos y manifestando tu poder y tu gracia, Señor, en nosotros. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Danos de tu sabiduría que nos enriquezca, Padre.